una mujer puede destruir a un hombre y lo destruye, y lo hemos visto. Una mujer no sabia, no prudente, que no sepa entender a su esposo. Y en este caminar del ministerio hay muchos buenos pastores, pero las esposas no le han ayudado. Si funcionaba o no, solo Dios sabía, pero sí sabíamos que teníamos un llamado. Eso es lo que yo decía antes. Sí sabíamos que teníamos un llamado. Sabíamos que era el lugar, pero no había nada. No, pastor, al mes yo ya quería casarme. Y Por lo menos sí, al mes yo ya le dije a mi pastor. Porque yo vi a mi pastor cómo sufría. Además, yo no quería ser pastor. Yo le ayudaba a él recogiendo hermanos, yo le ayudaba a él haciendo lo que fuera. Pastor no quería ser. Uno de los precios que se paga en el ministerio, sinceramente, tiene que ser... Por eso es que si lo sostiene Dios, a uno está bien. Uh-huh. Pero si sostiene uno esto, se va a caer un día. Uh-huh. Es que uno paga el precio de la soledad. Wow. Creyentes te van a demandar que estés todo el tiempo. Si hay discípulos, los discípulos suplen necesidades, pero también es peligroso. Porque un discípulo fue que vendió a Jesús. Bienvenidos una vez más a un episodio de Miranda Podcast. En esta oportunidad tenemos a dos invitados muy especiales desde Kearney, New Jersey. Los pioneros de lo que algunos de nosotros conocemos como la escuela de discípulos, los pioneros también de la estructura, me estaban comentando, de lo que es las casas de avivamiento. Algunos de ustedes van a saber qué es eso, otros no van a saber qué es eso, pero vamos a hablar un poquito sobre esto. Vienen desde muy lejos, muy amigos, una amistad muy grande de nuestros pastores y por lo tanto una influencia grande para todos nosotros. Son los pastores Juan y Sheila, Morales. Un aplauso, por favor. A ver, estamos aquí muy, muy agradecidos por aceptar la invitación, pastores, porque cuando ustedes vienen aquí, me imagino que los quieren llevar a Disney, los quieren llevar a todas partes, ¿verdad? Pero bueno, están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un placer y un honor tenerlos. Y pues queremos conocer un poquito de ustedes. No, obviamente en el ministerio, pero nos gustaría obviamente conocer un poquito más en lo personal de ustedes. Queremos comenzar con la pregunta primero, ¿cómo ustedes se conocieron personalmente como pareja? Bueno, como dicen, ladies first, vamos a permitir a Pastora. Hermana Sheila, pastora Sheila, que nos cuente. Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Amén. Y bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia. Okay. Ya yo estaba en la iglesia sirviendo con los jóvenes y todo lo demás. Y él llegó. Pero no fue como que, oh, wow, de un solo, no. Comenzó como una amistad y trabajamos juntos dirigiendo el grupo de jóvenes. Él llegó a ser líder de jóvenes y yo me pusieron mi de secretaria. Entonces empezamos a trabajar juntos. Y de ahí se fue como construyendo una amistad y algo muy bonito. Aunque yo en mi mente nunca estaba de que nosotros nos fuéramos a casar. Ajá. Como que no. Pero como que había como una confianza de yo contarle a él como problemas. Igual él a mí me contaba, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué es lo que tú crees del otro? ¿Qué me aconsejas? Y así como fue como ayudando algo más, ¿verdad? Ya después yo no supe en qué momento él estaba orando por mí. Ajá. Y entonces ya como que eso ya se dio, él ya, me dijo, como que está orando y ya. Te informó, estoy orando para que estemos. La confirmación. Sí. Y bueno, llegó la confirmación, que pues él, no sé si después quiera contarlo. Entonces ya llegó una confirmación y ya de ahí, Wow. Seguimos. Entonces, y ya el Señor fue poniendo como todo en su lugar y nos dio la oportunidad de poder casarnos.
Fue entonces como una bonita amistad trabajando juntos. Nosotros también estamos trabajando con los jóvenes, Sí, pero nos casamos primero y después empezamos a trabajar. yeah. Pero entonces fue primero una amistad a trabajar juntos. Y más o menos ¿cuánto tiempo duró entre así que ustedes estaban de amigos? Como un año. Como un año más o menos. Ok, Sí. está Sí, bien. sí, como un año. Y ya después que ya como que ya dimos como inicio como ya un noviazgo, Ujú. tuvimos 2 años en completo, un año en lo que nos comprometimos para casarnos y otro año ya en casarnos. Sí. Sí, Sí, un tiempo creo que normal, ¿no? sí, Sí. sí. Nosotros Él dice que siempre hago esto. Él Ajá. dice que yo lo conquisté primero. No. Me conquistó con su belleza, claro. Porque Dios puso a Adán a trabajar, pero a Eva la puso ahí para que, ¿verdad? Y eso hay enseñanzas. Sí. Pero no, lo que iba a decir es que nosotros, yo soy bien sanguíneo, ¿no? Ustedes, y ahí en la audiencia están aprendiendo más o menos cuáles son los temperamentos. Pero, no, pastor, al mes yo ya quería casarme. Y Por lo menos ya. sí, al mes yo ya le dije a mi pastor, y el pastor Tulio me dijo, espérate, déjala llegar, me dijo, porque ella estaba recién llegando de Honduras. Pero no, yo sí sabía en mí que ella era, porque yo vengo estuve un tiempo fuera de la iglesia y tuve una relación y jamás me hubiera pensado casar con esa persona y nunca me sentí así por nadie en mis 26 años, pero apenas la vi, yo dije, me quiero casar, ella. No me importa quién me diga nada. La única opinión que me importaba era la del pastor, porque la del pastor es prácticamente Dios diciéndome, sí, pero ahorita no, espérate. Entonces, pero bueno, el podcast es de ustedes. Entonces. No, está bien, está excelente. No, gracias por la invitación, es una bendición, un honor estar aquí con ustedes y les felicito por este proyecto que están haciendo para llegar a corazones, a jóvenes, a parejas, etcétera. Y creo que eso va a ser de gran bendición para muchas personas. Pues creo que cuando uno empieza, referente a la pregunta, a querer casarse, hay una preocupación como hombre, ¿no? Que sea la persona correcta, que sea la persona que Dios puso en el camino. Y creo que uno no quiere fracasar, porque para eso, pues uno ora y todo eso. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor que yo no quería fracasar. Yo no pensaba ser pastor. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios te cumple un propósito más de lo que tú te imaginas, porque yo no pensaba ser pastor, yo no pensaba pastorear una iglesia grande. En mi mente no estaba eso. Pero sí me aprendí que hay que hacer la voluntad perfecta. Y cuando aprendí esa parte de mi vida, yo sabía que eso era prioridad para no fracasar. Entonces, mientras estábamos conociéndonos y todo, hay una señal que yo le pido, varias, pero una en específico que sí fue la última. Pedí varias señales, pero podía ser una locura para muchos, pero fue algo que a mí me confirmó que ella iba a estar conmigo para toda la vida y que ella es la persona que Dios había puesto en mi camino. Y es que hacíamos culto viernes y domingos en la iglesia. Entonces yo estaba ayunando y yo le dije al Señor, esta es la última señal. Y le dije al Señor literalmente, si ella va con una falda gris al culto el viernes, Oh my God. si ella va con una blusa celeste, eso se lo ponía quizás una vez cada 4 meses, quizás una ropa así. No era regular. Yo le dije al Señor, ya no te voy a pedir ninguna señal, esa es la señal y ya. Y yo me acuerdo que yo tocaba la batería y estaba tocando la batería, ella no había llegado, estaba entre medio de la gente. Cuando terminó el culto, estaba la predicación, yo estaba en la parte de como 3, 4 líneas atrás de ella, sentado. Entonces cuando terminó la prédica, que hacen el llamado, me separan todos. Cuando se paran, yo veo a ella a la espalda y tiene una blusa celeste. Y entonces ahí es donde me acordé de la señal que le pidió al Señor. Que ese día, que era viernes, quería esa señal.
Y decía yo, ojalá no sea una falda negra, ojalá no sea una falda roja, porque yo quería una falda, yo le pedí al Señor que tuviera una falda gris y una blusa celeste. Entonces, cuando pasé a la par que iba a tocar la batería, ya la vi con la blusa, con la falda gris Y la camisa celeste. y la camisa celeste. Y dije yo, no, aquí estoy ya. Me fui a tocar la batería como nunca la había tocado. ¿Y ella sabía de esto No, anteriormente? era un secreto de Dios. Yo No. pedí señales. Ella también tenía sus. Ahí eran amigos. Sí, ya estábamos para tomar, ya habíamos pedido permiso de conocernos. Ok, ya había una Pero no había atracción. algo ya oficial ya, pero eso fue para decir, esta es la mujer y voy, Sí. este es el cierre. Y, Y desde ahí yo dije, no, esta es la mujer que Dios puso en mi camino. Y luego empiezan pastores a llegar que ni los conocí y me decía, tú vas a ser un hombre de Dios, hombre de Dios, tú vas así, pero gente que yo no conocía. Inclusive yo me encontré con gente en la calle que me declararon palabras así del ministerio. Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé a tomar en serio lo que Dios estaba queriendo hacer y empezamos a servir a Dios y aquí estamos, para la gloria del Señor. Amén. Hermana, pastora, ¿usted quería decir algo? no, es que ese día de esa señal, yo iba a ir de blusa roja y falda negra. Ay, Y ya yo el estaba diablo lista. quería dañar. Y de hecho ese día a mí me tocó hacer la actividad o el talento, no sé cómo le llaman aquí, pero Sí. me tocó cocinar ese día para vender la comida. Y ya yo estaba lista y de hecho iba saliendo para el carro con mi blusa roja y falda negra y cargando la bandeja me ensucié, o sea, mi ropa se ensució. Wow. Entonces digo, oh my God, yo no puedo ir hacia el culto, me tengo que ir a cambiar. Pero yo no estaba en mi casa. Yo estaba, me acuerdo que en casa del pastor y yo había llevado como una mudada extra. Y entonces la mudada extra era la blusa celeste y la falda gris. Oh my Wow. God. Entonces me acuerdo que dije, no, me tengo que ir a cambiar. Hasta llegamos tarde al culto porque me tocó, iba a cambiar. ¿Por qué te cambiaste, perdón? Porque me había caído comida Ok. de lo que llevaba en la bandeja, en los que estaba metiéndolo al carro. Entonces mi ropa se había ensuciado, no podía ir así al culto. Entonces en eso me devolví, me cambié y ya salimos para el culto. Pero en ningún momento, o sea, pensado de que no, nada. O sea, se dio, así se dio. Y digo, ¿No lo bueno, escuchaste cuando estaba orando? No. No. Sí, entonces digo, wow, o sea, Increíble. cómo Dios hace sus cosas, o sea, no. Y ni siquiera era la ropa que llevabas principalmente ese día, Sí, sino correcto. que era... Correcto. Wow. En verdad que Dios, hasta los mínimos detalles, Dios nos complace, imagínense. Amén, amén. Sí, Ay, sí, Dios sí. mío. Es que el deseo es hacer la voluntad. Yo creo que, por eso les digo, o sea, estamos ahora sirviendo en el ministerio, Sí. ese un plan. Y hubieron otras opciones, porque claro que en la iglesia pues hay personas, hay jóvenes, hay otras muchachas y todo. Pero yo creo que la Biblia dice, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado. Si hubiera tomado otra decisión, creo que estaría fracasado. Pero Dios tenía un plan y era trabajar para Él y para su obra. Entonces, lo que Él hace es perfecto. Amén. Y eso son cosas que a uno Y son muchas cositas y experiencias de fe que hemos vivido en todos estos años que uno está convencido que está en la perfecta voluntad de Dios. Dios te haciendo la sigue obra del Señor. confirmando. Sí. Aquí podemos ir a cualquier... Tengo muchas preguntas. Ni siquiera eran de las que... Pero como pastor, como pastores quiero preguntarles algo. En la Biblia, no me acuerdo en qué libro exactamente, dice si alguien quiere ser el obispado, no sé, hablando del pastorado hoy en día, que bien hace, ¿no? O sea, Buena obra desea. buena obra desea, ¿verdad? Entonces, pero hoy en día, en algunos lugares lo han casi, y por la misma ambición del poder de las personas, pero lo han como lo han hecho como algo malo, ¿no? Como que tú no puedes pensar que Dios va a hacer algo contigo en el ministerio, o no deberías de poner eso en tu mente, o no tienes lo que necesitas. Pero la Biblia nos dice otra cosa. O sea, si tienes ese deseo, eso es algo bueno, ¿no? Lo que dice la Biblia. Buena obra desea. Buena obra desea. Ahora, nos podríamos tal vez explicar un poquito, tal
tal vez porque ahorita, hoy en día, la mayoría de las iglesias, tal vez tratan de quitar ese deseo en el público general, o de apagar esa, gracias a Dios en esta iglesia no pasa eso, pero he visto en otros ministerios Ujú. que sí pasa eso, que tratan de apagar esa llama, tal vez tratando de cubrir a la misma oveja, a la misma persona, porque tal vez está confundiendo el deseo de servirle al Señor con el deseo del poder, ¿no? Ujú. Entonces, pero no sé si nos podrían explicar un poco de eso. ¿Qué piensan ustedes de Muy eso? bien. Bueno, es importante, primero, cuando uno sirve al Señor. Yo empecé sirviendo, tocando la batería, lavando baños. O sea, el discípulo se forma así. El problema es que ahora eh, la gente que quiere, la nueva generación que está, quiere un micrófono. Y ese es el gran problema. Y hay un orden bíblico que no puede ser cambiado. Y es que Dios llama, eso está ahí, Dios te llama. Y el segundo paso es que la iglesia envía. Entonces, dice la Biblia que orando Bernabé y Saulo, dice que estaban los discípulos. Orando y ayunando, el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Dice que les impusieron las manos y los despidieron. El éxito de Pablo es que estaba bajo autoridad y se sometió a los apóstoles. Y los viajes misioneros de él, el primero, el segundo y el tercero, salía de Antioquía, regresaba a Antioquía y subía a Jerusalén, al concilio de Jerusalén. Entonces Pablo, aun siendo el hombre que, si lo vemos así, hizo más quizás que los discípulos juntos, porque conquistó toda Europa, un hombre, sin casarse, sin esposa, sin hijos. Wow. Pero fue un hombre que entendió los principios. El problema es que a veces no se entienden los principios. Tú tienes que estar sometido bajo autoridad. Y yo no anhelaba esto, porque yo vi a mi pastor cómo sufría. Además, yo no quería ser pastor. Yo le ayudaba a él recogiendo hermanos, yo le ayudaba a él haciendo lo que fuera. Pastor no quería ser. Porque yo miraba lo que él sufría. Pero cuando Dios empezó a tratar conmigo, mi mismo pastor empezó a mirarme. Y el mismo pastor es el que va mirando, porque Dios, el llamado lo da Dios, los talentos te los da Dios. Pero el orden es que Dios, la iglesia, aprueba eso, el pastor aprueba. Y muchas veces el problema que tenemos ahora, el conflicto, es que la generación de ahora no te ha ni aprobado el pastor, ni te ha calificado, ni te has preparado. Y ahí está el problema. Ujú. Ahí está el gran problema. Entonces, ¿cómo vas a salir al ministerio? Alguien quiera salir al ministerio si no quiere obedecer Con a su un pastor? curso. No, No es un estudiar Biblia. Puedes ir a estudiar 3 años teología. Pero si no hay un llamado, vas a fracasar. Si no hay un llamado a Dios, no te va a ir bien. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que iba a comprar algo para la batería. Y es algo que a mí me impactó mi vida. Era joven, estaba sirviendo en la batería. Pero ya como que habían cosas ya. La primera predicación que yo prediqué, que el pastor me dio la oportunidad, yo le dije al Señor que yo quería ver un alma convertida. Yo personalmente. Yo ayuné 3 días por donde el pastor me dio la oportunidad. Y yo no fui a trabajar. Yo esperé ese día, pedí permiso anticipado, porque me lo dijo como un mes antes. Y cuando sucedió eso, yo vi que alguien se arrepintió. Yo le dije, Señor, quiero que se bautice. Y se bautizó después. Y quiero que persevere. Hasta el día de hoy persevera. Era como una señal para mí. Y yo tocaba la batería, servía al Señor. Íbamos a Semash, la tienda de música, como Guitar Center que está. Y íbamos ahí. Y era como así el building largo como este. Y como que la puerta sea allá más o menos así, ya iba llegando. Y como a mitad íbamos del lugar y venía un señor alto moreno. Yo creí que era moreno, que hablaba inglés, pero no era, y hablaba español. Y era alto. Íbamos unos jóvenes y le pasamos. Y cuando le pasamos, éramos como 4 jóvenes. Él se da la vuelta y dice, Dios les bendiga. Y entonces nos damos la vuelta. Dios les bendiga. Y directamente miró a mí y me fijó.
Dios tiene algo para ti. Y empecé a llorar ahí. Y empezamos a hablar en lengua ahí. El Espíritu Santo se derramó. Wow. Y me dice, Dios tiene un llamado para ti. Ujú. Y esto. Y empezó a decirme cosas. Y yo dije, amén. Y todos nos quedamos ahí como en shock. Entonces nosotros estamos como a 25 pasos para entrar a la puerta. Pero él estaba como a 100 pasos para el parqueadero atrás. Cuando llegamos hasta la puerta, que hemos dado 25 pasos, él debía haber caminado 3 veces más que nosotros. Entonces yo sabía que él estaba caminando todavía. Nos damos la vuelta y él no está. Un ángel, ¿no? Qué lindo. Y entonces yo como dije, no, esto está raro. Digo, yo voy a ir a ver. Y entonces caminé rápido para ir atrás, porque ahí estaba el parqueadero. No había nadie. Wow. Nadie. Eso fue algo que me impactó mi vida. Y hasta el día de hoy no sé ni quién era, no sé quién es, nada. Ujú. Pero era imposible porque él estaba más lejos que el parque, 3 veces más lejos, Sí. así corriendo. Lo hubiéramos visto cuando hubiera dado la vuelta. Y yo fui atrás también. ¿En cuántos? 20 pasos lo haces en 30, 15 segundos. Eso sentí yo que Dios empezó a tratar así conmigo. O sea, el llamado lo da Dios, no el conocimiento. Ujú. Tú puedes tener mucho conocimiento, Ujú. tú puedes saber Biblia, pero el éxito de un ministerio como el pastor Tulio es que Dios lo llamó. Dios llamó a Pablo. Dios llamó a sus discípulos. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. ¿Por qué no llamó a más? Porque esos eran los que él necesitaba. Él sabe qué ha puesto en cada persona, yo creo. Exacto. Y tal vez, y también yo creo que, o sea, Dios no te llama a ser pastor, está bien, porque dice el mismo versículo, él mismo constituyó evangelistas. O sea, un evangelista, un maestro para Dios es tan importante en el sentido de que él les ha puesto en él dones, ¿no? Obviamente un pastor tiene más influencia en la congregación, ¿verdad? Pero, o sea, no, yo creo que lo confunde mucho con el quiero servir a Dios y el poder. Y yo le digo, si quieren poder, métanse a política, ahí pueden hacer mucho. Hay otro punto importante Sí. aquí que nace de esa pregunta, es que, mira, a veces Dios te llama a ser un segundo. Un segundo es un Josué. Ujú. Ujú. Un segundo fue un buen segundo, un Eliseo. Ujú. Um, David fue buen segundo. David fue un buen segundo. Pero esos segundos fueron porque pues había que hacerlo y lo hicieron bien. Ujú. Pero cuando ya Moisés va a terminar sus días, ¿por qué no fue Aarón? Si era su mano derecha. Yeah. ¿Por qué no fue uno de los 12 príncipes de Israel si estaban? Wow. ¿Por qué no fue uno de los 70 ancianos que era la cúpula que andaba con Moisés en decisiones grandes? Yeah. Porque tuvo que ser Josué. Y Dios le dijo a Moisés, del espíritu que está en ti, tú le vas a poner las manos sobre él y vas a transferir del espíritu que está en ti de sabiduría. Wow. Entonces, Josué nunca pensó que iba a dirigir al pueblo, pero fue un buen segundo. O sea, a veces Dios te llama directamente. Tal vez a mí, tal vez lo fue así. Pero debajo de mí hay gente que puede hacer que Dios son Josué ahora. Wow. Y cuando termine nuestros días, porque un día vamos a terminar, tenemos que soltar la antorcha. Mm. ¿A quiénes se la vamos a soltar? A esos buenos Josué. Ujú. Ujú. Wow. Pastora, yo tengo 1000 preguntas, pero yo estoy aprendiendo a comunicarme bien. Voy a dejarle que por favor nos puedes aportar algo, no sé si de lo que el pastor Juan. Bueno, algo que usted estaba diciendo acerca de como el poder, ¿verdad? Sí. Que se enfocan en el poder. Pero el servir a Dios en un pastorado es servicio. Wow. Porque mucha gente dice, oh, el pastor, y wow, el pastor. Pero hay una historia detrás. Ser pastor tiene mucho sacrificio. Ujú. Hay muchas cosas que uno tiene que dejar a los pies de Cristo por servir en la obra. Y nadie está pensando en eso, solo piensan, oh, el prestigio o el nombramiento o que me llamen pastor o Que le traigan cafecito. Eso. Sí. O sea, lo que llaman los perks. Sí, o sea, sí, como sí. que le dicen los perks. Pero en sí, eso no es ni tanto comparado a la parte que uno sacrifica
Wow. Porque uno sacrifica tiempo, sacrifica como hasta sueños, porque uno Cierto. ya no vive para uno. Uno ahora vive para la iglesia, para Dios, o sea, para la visión, para el propósito del pueblo. Hay cosas que nosotros como pareja hemos tenido que, ok, ese proyecto ya no se va a hacer, porque es como no encarrila con la iglesia, no encarrila con el propósito. Encaja con lo que está pasando en el momento. Exacto. Entonces, entonces eso se pone aparte. O sea, es más que solamente decir, oh, ahora soy pastor o llámenme pastor. Sí, sí. No, porque tiene que ver con el carácter detrás de ese nombre. Wow. ¿Ve? Como pastor, tú estás siempre como pensando en el pueblo, en el bienestar del pueblo, que el pueblo esté bien, que el pueblo esté sano, Ujú. que haya armonía en el pueblo, porque quieras o no, la responsabilidad fue dada al que está dirigiendo Ujú. a que pueda llevar un pueblo hacia la presencia del Señor, que esté alimentado, que pueda ser salvo la persona. Entonces, ¿qué se predica? ¿Qué se está enseñando? Es una gran responsabilidad. No es como que solo decir, Ya. no, es más. Y que también empezaste no con 1,000, como tiene usted ahorita, pastor. Entonces es otra historia. ¿Y cómo se sintió, pastor, al saber de que y el pastor iba a ser, iban a tomar ese ministerio? ¿Cómo se sintió en ese momento? Bueno, con temor, porque íbamos a emprender algo nuevo. Y lo tremendo fue que teníamos 1.5 años de casados. Wow, no teníamos. No teníamos mucho. Cuando Recién sí, casaditos. cuando ya oraron por nosotros y dijeron, ok, se van a encargar de esta obra. Estábamos recién casados prácticamente. Wow. Pero sí, con temor, con nerviosismo, hasta, o sea, ya íbamos a salir de casa. O sea, ya no íbamos a estar en la iglesia donde habíamos estado, donde nos casamos. Muchos cambios, ¿no? Sí, eran muchos cambios. Entonces, sí, pero teníamos la confianza Amén. que Dios iba a ir con nosotros. O sea, eso como que nos aseguraba. De hecho, nosotros ayunamos con mi esposo, porque cuando el pastor se nos acercó con el plan, ¿verdad? Él decía, me gustaría que ustedes se encargaran de esta obra. Nosotros, wow, o sea, ok, pero vamos a orar, dijo mi esposo, vamos a orar para que Dios nos confirme a nosotros también. Sí. Y así lo hicimos y Dios confirmó. Entonces, como que eso también nos dio un poquito más de paz, pero igual era un reto, era un desafío, porque la obra donde nos iban a poner, se había estado como queriendo abrir, pero en el momento ya que nos posesionan, solamente hay una pareja de ancianos Oh my God. que se habían bautizado y 2 visitantes, y Ujú. ya. La mitad % miembros y la otra mitad. Sí. Entonces, era como que 0. Eso era una casa de avivamiento. Correcto. Entonces, Ni a casa Ni a llegaba. casa ni a llegaba. casa era un jardín de avivamiento. ¿Cuántos Sí. años tenían en ese tiempo? Oh, sí. Yo tenía 21. Wow, Oh que my eran God. niños. Estaban súper jóvenes. 21. Eran unos ¿Y el pastor? niños. 24. Sí. 24. Sí, no era algo Dios que mío. cualquiera pudiera decir qué bonito, ¿no? Porque no teníamos ni una silla, Wow. ni un micrófono, ni un instrumento. Y cuando el lugar que nos rentaban era bien chiquito, que habían como 80 sillas, nos dieron solo $350 y costaba 400, había que poner 50. Nosotros estuvimos pagando de nuestro dinero todo ese mucho tiempo. Y ese año, los ancianos, nunca se me va a olvidar, Carmelo y Eva,
Esos eran los nombres de ellos. Carmelo y Eva eran ancianos, se retiraron para su país, ya estaban retirados de retiro. Se fueron para su país. Y no era, ellos le llamaban en ese tiempo, éramos encargados, obreros, campo blanco. No era una iglesia, no era nada, era algo que por la fe, ¿no? Si funcionaba o no, solo Dios sabía, pero sí sabíamos que teníamos un llamado. Eso es lo que yo decía antes. Sí sabíamos que teníamos un llamado. Sabíamos que era el lugar, pero no había nada. Nada. Y ese año se van ellos y ahí empezó la historia. Nuestro ministerio está, los primeros 10 años, nosotros hacíamos las cosas como nos las habían enseñado. Llegaba alguien fuera de la doctrina, pues de eso le enseñamos y lo corríamos. No sabíamos, o sea, teníamos el deseo, pero no teníamos la experiencia. Y aprendimos lo que mi pastor enseñaba. Mi pastor tenía unos 80 miembros y tenía como bastantes años de estar en el ministerio. O sea, Sí. en esos tiempos, ver una iglesia de 100 miembros era una iglesia de 1000. Estamos hablando del 2004, ¿no? 2004. Entonces, una iglesia de 100 miembros es una iglesia fabulosa. Era una iglesia grande en esos tiempos, entre comillas. Entonces, tener 80 miembros estables y tener músicos, una batería, un piano, y eso era lo mejor que había en esos tiempos. Entonces, no miraba una iglesia de 300, era difícil ver eso. Entonces, lo que mirabas eran 20 personas, 15 personas en una iglesia, 30 personas en una iglesia, y eso lo miramos en todos lados. Entonces, para nosotros era normal. O sea, llegar a 50, 20 personas estaba bien. Entonces, los primeros 10 años fueron 5 años en ser obreros que llegamos como a 15 personas, 20. Los otros 5 años llegamos como a 40. Y ahí es donde yo sentía que era exitoso porque trabajaba, era manager de una empresa. Y yo me frustraba. Y le dije a mi esposa, no, algo está mal. Y hace 10 años fue que empezamos con lo de las casas. Ahí donde salen los manuales, empezamos a escribir. El primer manual que escribimos, Estudio Bíblico en el Hogar. Y a raíz de eso empezamos a trabajar con tópicos, pero así dando hojas. Y así en eso es que hicimos los 4 libros que tenemos: Ganar, Discipular, Consolidar y Enviar. Y hemos hecho por el templo y por las casas tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Y ahorita este año sacamos el tomo 5. Wow. Pero vimos por la necesidad, ¿no? Competencia, Pablo, le va a hacer usted escribiendo libros. Sí, entonces cada año pues tratamos de sacar un tópico para la iglesia, para las casas. Entonces, pero ha sido en 10 años. Hace 5 años teníamos templos, hace 5 años compramos los templos. Entonces, ha sido el favor, la gracia de Dios, pero ha sido un aprendizaje. Pero hace 10 años atrás, nosotros éramos 80. Ese era el grupo y estábamos bien, entre comillas, nos sentíamos bien. Pero Dios empezó a trabajar esto y empezamos a hablar con un pastor que tenía como 200 en El Salvador. Y ese pastor lo llevé a mi casa y empezamos a hablar con él. Y le di como 5 cafés, pero fuertes para que no se me durmiera. Y terminamos como a las 4 de la mañana y yo escribiendo cómo hacía, porque reportaban. Porque era una iglesia inmensa en ese tiempo, 200 era, wow, yo hemos enamorado de una iglesia así. Y nosotros como con 50 personas. Entonces vine y empezamos, pero, ¿sabes? Siempre a tratar de mejorar, hacer ajustes. Un año transicionando la iglesia del 10 al 11. Perdimos gente, claro, los tradicionales, porque todo el mundo quería culto lunes, culto martes, culto de oración. Eso es lo que quería la iglesia. Eso es lo que me enseñaron a mí. Y así era la iglesia. Wow. Más en la iglesia, menos en las casas. Más adentro del templo, pero sin resultados. Entonces, cuando empezamos esa transición, el primer año bautizamos como 40. Y dijimos, wow, esto está bien. Y empezamos. Con lo de las casas. Sí. Y de ahí empezamos que 60. En los últimos 7 años hemos bautizado más de 100 almas por año. En los últimos 7 años. Wow. Acabamos de bautizar 2025, 172, ¿no? Sí. 172 almas ahorita. Dios mío. El 2025. Y ahorita ya tenemos esta premisa de los primeros 3 bautizados. Qué hermoso. Entonces,
La iglesia los últimos 7 años son más de 100. Entonces el porcentaje de retención es un 80%. Esto muy bien. Claro. Entonces por eso es que la iglesia ha ido creciendo. Casi por ponerle unos 70, 80 personas por año. Se ha ido creciendo. Éramos una iglesia, luego hicimos 2 cultos, luego tenemos otro culto en otro pueblo, tenemos 3 cultos en la zona, luego salió una extensión, luego salió otra extensión, en los últimos 5 años. Dios así. Se ha ido creciendo. Y qué bueno que la retención, ¿no? Porque pues muchas iglesias bautizan. No retiene. Y no retienen. Ahí es donde creo que entra la escuela de discípulos que tienen ustedes, ¿verdad? Formar el discipulado. Ahorita tenemos 60 nuevos alumnos entrando ahorita en el periodo, y es algo maravilloso porque la gente recibe, conoce la palabra, se queda. Antes teníamos instituto bíblico, pues no se quedaban. Ahora vemos el resultado, gracias a Dios por ello. Que se queda. Pastor, ustedes son unos pastores que viajan, ¿verdad? Tal vez más que otros pastores, porque siempre vienen aquí, a veces van a México, uno escucha, ¿no? Entonces, hay rumores por ahí. No, pues usted siempre está apoyando al pastor Tulio, ¿verdad? En las fiestas, a veces él lo apoya a ustedes y sé que usted apoya a Pineda y entre todos se ayudan. Entonces, se puede decir que ustedes salen más de una vez al año, ¿no? De su ciudad. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hace ustedes para mantener que todo salga bien en la iglesia cuando ustedes están saliendo tanto? Pero cómo mantener a la congregación que Dios le dio alimentada, organizada, todo lo que normalmente ustedes harían si estuvieran tiempo completo. Bueno, a veces no me gusta. Sí. El año pasado salimos como 16 veces. Yeah. Eso más de una vez al mes. Entonces lo que tratamos es de un fin de semana, si vamos a estar en la iglesia, pues que pase otras 2 semanas. Y a veces tengo que cancelar. Por ejemplo, ahorita he cancelado porque no lo puedo hacer. Ahora este año he pensado menos salir, pero todo esto funciona cuando tenemos unos buenos discípulos, buenos hijos en la visión. Porque creyentes es una cosa. Si tenés una iglesia de creyentes, te van a demandar que estés todo el tiempo. Si hay discípulos, los discípulos suplen necesidades. Pero también es peligroso. Porque un discípulo fue que vendió a Jesús. Entonces necesitamos tener hijos en la visión. Pablo dijo, antes que tengáis 10,000 años, yo engendré a vosotros por medio del evangelio. Entonces, los hijos cuidan la casa cuando el padre no está. Entonces necesitamos hijos que amen la visión, que amen la iglesia. Y bajo ese principio, pues ya la responsabilidad se le deja a ellos. Entonces ellos pueden suplir. Y te lo digo, gracias al Señor por el equipo que hay en la iglesia. Siempre que estamos afuera, no me preocupo por la iglesia, sé que va a estar bien, pero trato de ser sabio. De que no voy a dejarla 2 fines de semana a la iglesia sin estar allá. Claro. Tengo que estar, para mí el discipulado es fundamental estar, llenar al discípulo. Para mí es más importante inclusive el discipulado que el domingo. Claro. Wow. Para un pastor es más importante un domingo, pero para mí no. Es más importante el discipulado, pues si tengo a los discípulos bien, todo marcha bien el domingo. Correcto. Qué increíble. Una estrategia que, pues, sí. Y como matrimonio, ¿ustedes cómo han sabido balancear entre el ministerio y como matrimonio, como pareja? Como ustedes, no sé quién de los dos. Bueno, como les dije, como estaba diciendo antes, el ministerio demanda mucho tiempo. Sí. Y muchas veces va a demandar más tiempo de él. En preparación, o tal vez necesidades que se presentan en la iglesia. Entonces, en mi caso, como esposa, yo he tratado de ser muy comprensiva y de entender de que hay tiempos donde no se puede
convivir. O sea, no es que no uno por un lado, otro por otro, no, sino que hay semanas que solo es iglesia, todos los días, reuniones, culto, discipulado, escuela. O sea, no hay tiempo en sí como para decir, oh, hoy vamos a salir a comer. No. Pero como estamos involucrados los dos tenemos carga, yo entiendo cuando no se puede. Entonces, y le doy gracias a Dios también porque me ha dado ese entendimiento de tener como esa paciencia. Va a haber un tiempo, ahorita no, ahorita la obra nos necesita. Entonces, en eso nos enfocamos. Y de cierta manera creo que eso también nos ayuda a conectar, porque estamos trabajando los dos para un mismo propósito. Entonces nos unimos para ese propósito. Y como que nos une también emocionalmente, creo. Y nos ayuda a poder hacer un buen trabajo en lo que estamos haciendo. Porque no es como que él lleve la carga solo. Yo le estoy ayudando a él para apoyarlo. Entonces, eso es sabiduría. Porque si yo fuera otra mujer donde mi esposo no está, yo quiero tiempo, no me dedica tiempo. ¿Me entiende? Es como que una carga sobre él. Sí, Claro. cierto. Pero gracias a Dios yo también siento la misma carga por la obra. Wow. O sea, amo también al pueblo, quiero lo mejor para el pueblo. Entonces, a veces ha pasado que duramos una semana entera en la iglesia. Pero para mí es como una segunda casa. Yo no tengo prisa para la casa si estoy en la iglesia trabajando. No cocina. Don't Darcy. Está bien. Yo creo que ahí lo importante del yugo igual, ¿no? Sí. Y esas señales que le pedías al Señor, Sí. ya el Señor ya sabía todo eso. Todo Él eso. está fuera del tiempo. Y a veces las personas no toman eso en serio de estar dentro de la voluntad de Dios, aunque sea a orarle y decirle, Señor, eso está correcto. Y así van cualquier cosa. Nosotros oramos, íbamos a comprar una casa, no se dio, pero oramos exagerado, o sea, todos los días y a todo el que, hey, ora por nuestra casa, le decíamos, en esta casa de avivamiento siempre estamos orando por esa necesidad y no se dio. Y pues está bien, no se dio, pero quién sabe, Dios está fuera del tiempo, Él está 100 años atrás y 1000 al frente. Sí. Y Él sabe de pronto que no era el tiempo El para momento nosotros. crucial. Dios tiene algo preparado hasta mejor y a veces Dios lo sorprende a uno así. Referente a lo que acaba de preguntar la hermana, voy a decir algo que a veces muchos pastores no dicen. No lo voy a decir aquí. Exclusivo en el podcast. Me vino a la mente cuando ella está diciendo, porque siempre vemos a un pastor, ¿no? El pastor, que no es qué. Pero uno de los precios que se paga en el ministerio, sinceramente, tiene que ser, por eso es que si lo sostiene Dios, a uno está bien. Pero si sostiene uno esto, se va a caer un día. Es que uno paga el precio de la soledad. Wow. Ujú. Wow, Y tremendo. no pensaría que es todo lo Sí. contrario. Porque las ovejas vienen a ti, pero tú a quién vas. Es a Dios. Esta es una esposa que hay que dedicarle tiempo. Yo sé que hay que dedicar tiempo a ella. Y hay que hacerle tiempo a ella. Pero en medio de eso hay un caos en la iglesia a veces. Problemas. Y aunque uno diga, no, que el Señor aquí, que sí, pero la carga la tienes tú. La carga económica de la iglesia, la carga de la financiera, de pagar cosas, de situaciones. Todo el mundo está acostado. O sea, hay una máquina, un ejemplo, una máquina del aire acondicionado. Y pasa mucho eso. ¿Y quién piensa en eso? Son detalles. Sí. ¿Cómo estará el pastor? A veces, en momentos de la casa, no estás en casa, pero a veces no estás. Porque Dios te ha hablado al corazón un mensaje. Y tienes que estar 4, 5, 6 horas preparando un mensaje de 30 minutos. ¿Y el tiempo del pastor cuándo? Eso no lo dice. No. Pero el tiempo de uno, ¿cuándo? ¿Cuándo hay tiempo para mí? ¿Cuándo hay tiempo para mi esposa? ¿Y cuándo hay tiempo para mí como persona? Tus sueños personales. Y cosas personales. O sea, se paga un precio. Y muy alto.
Que a veces el estar bien espiritualmente no significa que estás bien en tu salud mental. Exacto. De hecho, en la Biblia, en una parte de la vida de Elías, vemos que Elías ora para que se detenga la lluvia, vemos que Elías ora y desciende fuego, vemos Exacto. que Elías hizo todas estas cosas y de repente la reina le dice algo que lo va a matar, ¿verdad? Que si para el final del día, no sale termina. corriendo. Y sale corriendo. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Si él acaba de hacer descender fuego. Y él dice, quítame la vida, Señor. Y hace un drama y todo eso. Wow. Pero entonces es que le llegó unas emociones, le llegó una salud mental que no tiene nada que ver, porque nadie en ese mundo, en ese momento, nadie estaba mejor espiritualmente que Elías. Exacto. Pero la salud mental le llegó y le llega a pastores. Entonces no es solamente espiritual. Dejes a tener una salud mental. Tienes que estar saludable espiritualmente, emocionalmente. Porque puedes tener una salud espiritual que oras y oras, pero emocionalmente estás quebrado. Entonces, ¿cómo vas a sostener la iglesia? Entonces son cosas muy fundamentales en un ministerio. Por eso digo que si Dios llama, entonces Dios te ayuda en todo esto. Yo soy feliz haciendo lo que hago. Yo desayuno, almuerzo, ceno y postre es la iglesia. Yo estoy convencido y es mi felicidad, pero es la de ella también. Sí. Wow. Sí, correcto. Entonces, a mí no me afecta estar todos los días en la iglesia si tengo que estarlo. Y a veces el Espíritu Santo me dice, me habla a mi corazón y es tiempo de yo solo. A veces me dice, quiero ir con usted. O no, yo voy solo. Porque a ese momento yo estoy en la iglesia solo para meditar o pensar o alguna situación. Entonces, a veces eso no se dice y por eso es que pues, hay pastores que dejan el ministerio. Hay pastores que fallan. Y no es que tal vez querían hacerlo, sino que algo pasó y no supieron manejarse en todo esto. No es fácil ser pastor. Si Dios no te sostiene con sus manos, uno se cae. Pero si Dios te sostiene, todo va a estar bien. Ver una iglesia realizada como ahora, la de ustedes, acá en Kissimmee. Pero ponerle 15 años, 10 años, 12, 15 años atrás cuando empezó esto no era esto. Entonces la gente ve esto, pero no ve el proceso. Se enamoran los resultados. Sí. El proceso de cómo empezó. Si el pastor me ha dicho no, tal vez hasta los miembros estarían en otras congregaciones o tal vez estarían descarriados algunos. O sea, hay un plan divino de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el hombre de Dios se ha tenido donde se ha honrado, dice de doble honor. ¿Por qué doble y no decir, o mejor, darle el honor y ya? Pues dice doble honor. Porque es un precio que se paga y muy alto. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, cualquiera ve al pastor, lo ve en el púlpito, lo ve que hay 300 personas. ¡Ah, qué tremendo! Yo quisiera ser pastor con 300 personas. Pero si eso te emociona, vas a fracasar. Porque debe estar el llamado. Y eso a veces no se dice. Fuera de eso que se dijo aquí en este podcast. Para ayudar a un pastor. Son 300 problemas tuyos ahora. No solamente 300 aplausos, sino 300 problemas. Sí. Y eso es lo que decía, por eso la pregunta me recordó eso, de que a veces los pastores pagan un precio muy alto en muchas áreas, no en una, en muchas áreas. Y entonces Pablo eso dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque él sabía que su vida dependía de Dios y estaba destinado a terminar sus días así, sirviendo al Señor. Y esa es la gran bendición ahora de poder entender a Dios, entender el llamado, entender el propósito, ser feliz con lo que estás haciendo, disfrutar lo que estás haciendo, servir en lo que estás haciendo y tener una cara y decir, hay un problema, pero yo estoy ahí, yo voy a servir al Señor. Hay un problema, pero yo voy a estar ahí. Y eso es la clave, ¿no? El agradecimiento. Servir a Dios por agradecimiento. Amén. Buena pregunta. Y tenemos unas preguntitas más. No, y es importante no solo en el ministerio, digo yo, porque obviamente como congregación, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando, si nosotros no estuviéramos en la misma visión, obviamente como matrimonio, o sea, fuera un fracaso también. Porque como dice ella, o sea, ella ama lo que hace, entonces los dos aman, entonces los dos están en la misma visión. Es importante, obviamente, en pareja como en la congregación, o sea, no solo en todo. En todo.
sea, En todo, el proyecto que ustedes tienen, estar juntos en una casa de ayudamiento, imagínate, tú no quieres, él quiere. Entonces, nunca. pero cuando todo se une, ¿no? Se logran las cosas. Por eso dice la Biblia que el cordón de tres dobleces no se rompe pronto, porque tiene que estar unido la pareja en todo lo que se haga Ujú. para poder lograr el objetivo. Amén. Wow. Así es. Amén. Sí. Y ese tercer es Jesús. Amén. Ese tercer Jesús, sin Jesús no podemos hacer nada. Apartado de Nada. mí, nada puedes Nada hacer. podemos hacer. Hay alguien que nos sostiene Amén. y es el Señor. Yo tengo otra pregunta. Ayer, usted en el mensaje que nos estaba dando, voy a leerlo para que no me quiten los copyrights, no me demanden por cambiar la palabra. No, mentiras. Decía, Dios lo hizo o lo salvó, perdón, para que usted fuera feliz. Hablándole a la iglesia, Dios lo salvó para que tuviera paz, ¿verdad? Y vemos hoy en día muchos cristianos amargados, muchos cristianos sin paz, muchos cristianos. De hecho, no vamos a exponer a nadie porque no voy a decir nombres, pero nosotros tuvimos una sesión de psicología donde trajeron el doctor que se especializaba en autismo, pero nos tocó muchas emociones entre nosotros y hablamos de nuestros miedos, cuáles eran nuestros miedos más profundos. Y el 50% fue inmigración y el 50% fue tengo miedo de que no soy salvo. Wow. No me siento salvo. Wow. Entonces, no sé si nos pueden hablar un poquito, indagar, porque sí hay muchos cristianos que todavía no se creen la identidad de ser hijos de Dios y no los culpo en cierta manera, porque cuando no leemos lo que somos, no sabemos quiénes somos. Amén. Ayer hablaba de la mente. Sí. Uno de los problemas es que nosotros a veces no controlamos las emociones y por ejemplo, vivimos las circunstancias. En la mente hay un problema migratorio, eso es lo que estamos viviendo. Y la mente se activa hacia eso y entra un miedo, entra una inseguridad. Y si me voy, ¿qué va a pasar? Y si me pasa esto, ¿qué va a pasar? Y que mis hijos, y que esto y lo otro, pero mis sueños no se han cumplido todavía. Y empieza un rompecabezas que nunca termina. Porque a veces una situación vivimos por temporadas. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Llega febrero y la gente está regalando flores a las parejas porque es el día del amor y la amistad. Pero marzo ya no regala flores. ¿Sí ven? Llega Thanksgiving, damos gracias, pero termina Thanksgiving ya la gente, ya, o sea, Sí. usan la mesa, ponen toda la comida, pero luego ya no pasa eso y la familia no come todo el año. Porque a veces nosotros somos como, vivimos por el sistema, no por lo que Dios dice que somos. Llega fin de año, todo el mundo a regalar y familia y todo, pero luego la familia se desune en enero. Entonces como que cuando es situaciones de problemas migratorios, situaciones por ejemplo, hay gente que ya deja de servir a Dios porque Dios no le contestó su petición. Porque Dios no obró en lo que él quería. Jesucristo dijo, ustedes me siguen por los panes y por la comida que les doy. Pero luego que no hay comida, ¿qué va a pasar? Y muchos dejaron de seguirle. Entonces, debemos de vivir en Dios una convicción de lo que somos. O sea, las circunstancias de afuera no me pueden quitar mi gozo. No pueden quitar mi paz, porque entonces las circunstancias son más grandes que mi Dios a quien yo sirvo. Wow. Entonces, ¿quién es Dios para mí? Mi Dios suplirá toda necesidad, mi Dios obrará, mi Dios hará el milagro, y si Él no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. Por eso es que hay algo muy interesante cuando Job dice que él hacía los sacrificios para sus hijos, ¿verdad? Y hacía sacrificios todos los días, y cuando le pasa lo que le pasa, dice, lo que yo temía, eso me vino. O sea que ese hombre de Dios, que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, ese hombre de Dios
los sacrificios que hacía para Dios era porque tenía temor que sucediera eso. Y eso dice, ahí dice eso, lo que temí, eso me vino. Entonces creo que nosotros debemos vivir una vida auténtica con Dios. Dios es real. Yo le digo, lo puedo decir aquí y eso va a quedar aquí grabado. Importante, mira, de verdad, delante de Dios, nadie quiere morirse. Pero si yo muriera hoy, si este fuera mi último día, soy la persona más feliz del mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermana? Porque yo hice lo que tenía que haber hecho. Y siento que no perdí, mis años no los he perdido en el Señor. Y he hecho el 100 o el 101. He dado lo mejor de mí en tiempo, sacrificio, todo lo que conlleva la obra del Señor en mi vida, en lo que es mi conciencia, mi mente, mis pensamientos, en lo que yo puedo pensar, he dado lo mejor de mí. Entonces, si este fuera mi último día, yo soy feliz. Porque hay gente que está sufriendo, hubiera sido, ¿por qué no sirve al Señor aquí? Porque perdieron su tiempo, porque las circunstancias dominaron sus emociones, su mente y su paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Debemos de vivir una paz en Dios, ser auténticos y agradecer a Dios por lo que venga. Como decía ayer, si la voluntad de Dios es ir de este país, te vas a ir. Si la voluntad es que estés, vas a estar. Dios no lo puedes cambiar. Y eso no lo puedes cambiar. Ni el dinero. No. Puedes tener 20 casas aquí, 3 millones de dólares. Pues tenés que irte, pues te vas, porque ya está un plan perfecto de Dios. Yeah. Entonces, si eso lo entendemos, vamos a ser personas felices. ¿Y cómo se soluciona esa amargura, pastor? Bueno, dejándole eso al Señor, convencido de quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Y dice la Biblia que para los que aman a Dios, todo obra para bien. El problema es que queremos que todo obre a nuestro favor. O sea, soy cristiano, me merezco. No, tú no te mereces nada, ni la salvación. No. Pero dice la Biblia que para los que aman a Dios, todo obra para bien, así sea malo. Si yo estoy convencido de que estoy en las manos de Dios, todo lo que sucede, Dios lo permite por algo. Yeah. Entonces, si Dios lo permite, voy a ser feliz, porque esa es la voluntad de Dios, aunque no me guste. Hay cosas que a mí no me gustan, que me han pasado. O sea, no todo lo que me ha pasado, estoy contento, pero no todo lo que he vivido me ha gustado. Yo he pasado unas terribles en mi vida, pero no es lo que yo quería, es lo que Dios quiere, y de algo Dios va a trabajar conmigo, me está enseñando un área. Una de las áreas más difíciles fue cuando una prueba difícil. Después yo creía que tenía fe. Y yo hice una oración para que a las 12 del día se solucionara ese problema. A las 11:20 por ahí se solucionó. Y Dios me llevó esa prueba para que mi fe aumentara. Pero fue una prueba difícil con mi esposa que pasamos. Wow. Entonces, no es todo lo que yo quiera que te va a hacer feliz. No, la voluntad de Dios hay que conocerla. Y ahí está el secreto, conocer la voluntad de Dios. David dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Entonces hay que hacer la voluntad del Señor. ¿Tú crees que la lectura tiene mucho que ver? Claro, conocer la palabra. Si no vas a estar escuchando cualquier cuento chino por ahí y te llevas por lo que dice uno, por lo que dice el otro, por lo que dice el otro, y Jesucristo dijo, yo no juzgo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, conociendo la palabra, tú puedes vivir en la palabra. Es muy importante. Sí. Wow. Pastora, ¿quiere añadir algo? Ahora que usted dijo eso, me llegó a la mente Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón. Y cuando venimos a los pies del Señor, nosotros decimos que le entregamos el corazón al Señor, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, Dios puede entrar, pero nosotros limitamos hasta donde Dios llega. Como decía el pastor anoche, el pastor Pineda, cuando estaba predicando acerca de la sanidad interior, que hay experiencias que nosotros hemos vivido, que tal vez nos han traumado, que hay dolores en el corazón. Pero la pregunta es, ¿ya le abriste la puerta de ese cuartito del dolor al Señor para que te sanara? Porque si nosotros no dejamos de que cuando venimos a los pies del Señor, Dios en verdad haga la transformación, nosotros vamos a poder venir a la casa de Dios, orar, alabar, funcionar como un cristiano. Pero hay una cosa ahí en el corazón que un momento a otro te van a hacer o tomar una mala decisión
o desviarte del camino del Señor porque no los has enfrentado. Entonces ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, va a ser lo que nos va a ayudar a poder lograr el propósito de Dios en nuestra vida y poder llegar a ser feliz y poder llegar a entregarle los miedos al Señor y nos van a poder ayudar a poder avanzar en el Señor. Si no, vamos a ser cristianos funcionales, pero con peligro a de que un día tomemos una mala decisión porque el corazón completo no fue entregado al Señor. Wow. Entonces, ese debe ser como nuestro enfoque. O sea, estoy sirviendo al Señor y si tengo áreas que tengo que trabajar, es muy importante que yo los trabaje, porque eso me va a garantizar de que yo voy pues con más ánimo, con más firmeza, voy en el camino hacia el cielo, porque cada día voy buscando, Señor, ¿qué es lo que hay en mí que no te agrada? Ayúdame. Voy escalando en mi caminar con el Señor, porque el que nos bauticemos, recibamos el Espíritu Santo, sí, ese es el plan de salvación, pero no es todo. Tenemos que perseverar, tenemos que crecer. Y entre más nos acerquemos al Señor, escudriñando el corazón, más vamos a poder acercarnos al reino, más vamos a poder ser también utilizados por Dios. El salmista decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, son cosas que nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? O sea, yo digo que amo a Dios, pero el amor a Dios, ¿de verdad le estoy entregando todo mi corazón? ¿O todavía estoy teniendo problemas con mi prójimo? ¿O todavía estoy teniendo problemas con mi pasado? Es lo que mi esposo dijo ayer, que Dios te salvó para que seas feliz. Ese es el propósito, pero te estás dejando moldear por Dios para que llegues a esa meta. Amén. Wow. Estoy pensando, me quedé en shock. Dios me estaba hablando sí, es muy bonito, pastora, Sí. muy bonito. Y somos, como dicen en inglés, un work in progress. Somos como la luz de la aurora, que van aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y no podemos decir, soy cristiano, ya no cometo errores. Cometemos errores, somos humanos, no somos ángeles. Pero en nosotros hay una humildad de reconocer nuestros errores. Amén. De poder decir, me equivoqué, te pido perdón. O sea, eso es de un corazón que anda buscando, ¿verdad? La presencia de Dios, que anda buscando ser moldeado por Dios. Porque del momento que ya decimos, no, yo no reconozco o dejamos que el orgullo en nosotros, hasta ahí ya Dios no puede hacer más. Porque somos manejables bajo la presencia de Dios cuando nos humillamos a la presencia de Dios. Una pregunta a cada uno. Y Yo esta pregunta no la quiero dejar pasar. ok, dele. Primero vamos a comenzar con el pastor. Wow, conmigo. En una palabra, ¿cómo describir a tu esposa? Una palabra. Puso En bueno. una palabra. Una palabra, wow, muchas palabras. Una mujer Una oración, entonces. única, Wow. Única. 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 No hay otra, única porque, ¿qué le podía decir? Alguien dijo que yo lo reconozco, yo creo que una de las partes de uno como hombre, hay que reconocer a la persona que Dios le puso en el camino. La esposa, pues bíblicamente uno dice la Biblia que es la cabeza, la esposa es una ayuda idónea, pero si esa persona no compagina contigo, una mujer puede destruir a un hombre y lo destruye. Y lo hemos visto. Una mujer no sabia, no prudente, que no sepa entender a su esposo. Y en este caminar del ministerio hay muchos buenos pastores, pero las esposas no le han ayudado. Entonces,
Wow. Creo que en esa parte ella es única porque me ha sabido entender. Y el éxito no es mío solamente. El éxito ha sido por ella, porque me ha sabido entender. Porque ella me hubiera podido destruir. Ujú. Ella me ha podido decir, no, yo quiero más tiempo, yo quiero más viajes, yo quiero que disfrutemos más la vida, demasiado le damos tiempo a Dios, etcétera, etcétera. Y por tal vez no tener esos problemas, hubiera tal vez satisfacido su vida y sus emociones, lo que ella pide, y me hubiera desconectado del verdadero propósito. Y tal vez no sería exitoso, aunque Dios me hubiera llamado. Entonces, por eso sería única, Única. una mujer única que Dios puso en el camino, y damos gracias a Dios por eso. Amén. 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 Pastora. A ver si supera. No, mentira. Bueno. Pastor y poeta también, ¿eh? Una palabra para describirlo a él, emprendedor. Mm. Porque lo he visto en todos estos años de matrimonio. Vamos a cumplir 24, ¿verdad? 24, sí. Y pues todos estos años de ministerio también. Lo he visto pasar por situaciones difíciles. Y a mí en mi caso, yo me pongo, triste, ¿verdad? Me pongo cabizbaja. Pero a mí me sorprende porque yo lo veo a él que, él pasa como su momento, pero él se anima. Entonces, ¿Se autoanima? sí, él se Wow. autoanima. Y entonces dice, él me da palabras a mí para que yo me anime y me dice, no, tranquila, Dios está con nosotros, vamos para adelante, Dios va a abrir camino, no hay problema, seguimos. Y yo, wow, o sea, como que me ha sorprendido y digo, wow, este hombre, de verdad que el Señor lo fortalece, porque no importando la circunstancia que se presente, él como que lo toma que, sí se puede. Bueno, la frase que tenemos, ¿verdad? Sí se puede. Y emprende y avanza y sigue y le gustan los desafíos, que para mí no. O sea, no, para mí no. Si en mi caso, si yo veo que hay un peligro, yo lo evito. Y yo le he dicho esto Pastor lo salta. Sí, él se lanza. ¿A dónde vamos a caer? Yo no sé, pero vamos a caer bien porque Dios está con nosotros. Entonces, eso a mí me ha ayudado y creo que nos complementamos porque si no tuviera eso él, creo que yo estuviera como, si pasa algo, por el piso, pero él con sus palabras, no, seguimos adelante, no importa, seguimos, eso nos ha Echado ayudado. para adelante. Correcto. Y si no hubiera sido pastor, un businessman, emprendedor. Sí, emprendedor. Fuera un empresario. Un empresario. Sí. Y eso fue uno de los sueños que usted se negó a sí mismo. Sí. Fuera un empresario. ¿Qué hubiera vendido, pastor? ¿Silla de masajes? No va a hacer competencia a mí y a Andrés. No, yo era manager. Yo era manager de una empresa de construcción, manejaba 40 empleados. Wow. Y tenía todo para hacerlo. Uh-huh. Pero por esto es que estamos. Eran dos cosas, porque soy muy apasionado. Yo sé que me hubiera metido, pero al 100. Y no me gusta la palabra mediocridad. No, si lo vas a hacer bien, si no lo hagas. Entonces eso ha sido nuestro éxito. Las cosas deben de hacerse bien. Si eso hace para Dios, lo mejor. Uh-huh. Si era manager, era el mejor manager. Si el trabajo, el mejor trabajo. Si había que repetir un trabajo, yo lo hacía. Repetirse, pero que quedara bien. Entonces creo que eso nos ha ayudado a hacer las cosas bien para el Señor. Tal vez eso fue lo que Dios puso en ti para que llevar a la hora. Llevar a la hora hacia adelante. Mi pregunta, que se convirtieron en dos, pero mira, mi primera pregunta es, esta es fuerte. Si ustedes como pastores, no parejas, sino pastores, pudieran devolver el tiempo y cambiar algo que hicieron o mejorarlo, ¿qué sería?
devolver el tiempo, Cambiar una decisión. una decisión. A mí me preguntaron esa pregunta de un poquito diferente, y es que, ¿qué pasa si ahorita tú te dijeran humanamente, no como espiritualmente, humanamente, si ahorita te dijeran pastor hace 20 años atrás, o ser ayudante del pastor? Yo dije, ayudar al pastor, no quiere ser pastor. Esa era la otra pregunta. No quería decirle. Si le dan la oportunidad de ser oveja, ¿volvería a ser oveja? 100%. ¡Wow! Ya la tenía, ya la Ya. Yo ignoré eso porque... No, sí, me gusta ser un segundo. Estoy aquí por un llamado, pero no porque yo quería. Y si a mí me dijeran si quieres ser oveja, sería la mejor oveja de la congregación. Sería el que menos lata le diera a mi pastor. Y digo esto porque en estos años, para mí ha sido una escuela. Entonces, retroceder el tiempo, ¿y qué no haría? Lo único que tal vez para mí me golpeó fueron 10 años que siento que no entendía la visión de las casas, no entendía nada de eso. Hemos sido la iglesia piloto, la que nos hemos equivocado, y de ahí todos los pastores han ido diciendo. Yo le decía a los pastores, no hagas eso porque vas a ir mal, no hagas esto, ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya lo vivimos aquí y allá. Y gracias a Dios me pudo ayudar, pero si pudiera retroceder el tiempo, hubiera querido nacer cuando entendí la visión hace 10 años. Y si hubiera sido pastor con una visión celular, otro gallo, dicen, por ahí estuviera cantando ahora. Pero no fue así, ¿me entiendes? Inclusive la visión celular tuvimos que irla mejorando, que en los 10 años hemos unos 4 años mejorándola. O sea, podemos decir que 6 años ya como establecidos y todo bien. Sí. Pero porque no aprendimos eso. Entonces, de lo que me arrepiento del tiempo sería eso. El no haber empezado una iglesia celular. Pero es necesario ese tiempo. Pero Era necesario el proceso. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O usted tendría otra cosa que cambiar? No, sería igual, Lo mismo. porque creo que hasta el trabajo, porque los primeros 10 años nosotros pasamos por muchos procesos en cuanto a cómo ganar a las almas, Sí. porque nos habían enseñado de una manera, pero de esa manera no nos estaba dando resultados, y era más enfocado en culto en la iglesia que evangelización afuera. La evangelización afuera más que todo era como que ir a repartir tratados, pero de ahí no se ganaba mucha gente porque la gente lo agarraba, lo botaba a la basura, hasta enfrente de uno lo hacían. Wow. Entonces, como que todo ese tiempo perdido lo hubiéramos podido utilizado yendo a una casa, llevando la palabra a una casa. Pero para poder llegar a ese punto pasamos por un proceso de aprendizaje. Y algo que creo que también Dios nos ayudó fue que desde que comenzamos el ministerio, en nosotros había un anhelo de poder ver una iglesia del nombre, por lo menos en el área donde nosotros estábamos de New Jersey, que pudiera levantar el nombre del Señor en alto, porque lo veíamos de otras denominaciones, iglesias grandes que, o sea, se llenaban, y nosotros decíamos, pero ellos no tienen la verdad, o sea, no tienen el bautismo, la doctrina. ¿Y por qué ellos sí? No, o sea, como que era como un pensamiento como que no sería al revés si nosotros tenemos la verdad. Pero después nos fuimos dando cuenta de que era la estrategia. Era la estrategia que había. O sea, la persona no va a llegar a una iglesia por doctrina. La persona va a llegar a la iglesia por una relación, una amistad que tiene con otra persona que le va compartiendo la palabra. Y eso no se consigue con un tratado en la calle, sino con una amistad en una casa, en un hogar, en un escenario de una casa donde la persona más fácil llega a una casa que a la iglesia, pero ahí recibe la palabra. Entonces, si nosotros hubiéramos aprendido eso desde el principio, creo que nos hubiera ayudado en el crecimiento, creo. Así es. Y tal vez hubiéramos visto
otros resultados hoy, pero todo obra para bien. Y Dios también permite todas las cosas con un propósito. Entonces, yo digo que al final que si uno empezara como a decir esto lo hubiera hecho diferente, no estuviéramos donde estamos hoy. Porque todas las vías o todo lo que pasamos nos llevó hasta donde estamos hoy. Entonces, un proceso para bien. McDonald's no tiene las mejores hamburguesas, pero tiene la mejor estrategia. Correcto. Hablando de la iglesia, y por eso son los más grandes, hablando de que las iglesias antes, las más grandes eran las que no tenían la verdad. Sí. McDonald's tiene las peores hamburguesas, pero tiene la mejor estrategia. Correcto. Y saber cuál es la estrategia, ¿no? Pero la última pregunta, nosotros... sí, no, yo dije que se convirtió en dos, ¿verdad, pastor? Esa es rápida. Nosotros empezamos el podcast hace como 2 meses, como dice Heidi, y lo creamos, lo hemos dicho en el podcast, porque yo quería aprender a establecer conversaciones más profundas con mi esposa. Y después se dio la oportunidad de traer personas a que contaran su testimonio y todo esto. Y queremos empezar con cada hermano, pero Dios nos sigue abriendo las puertas. Vienen personas conferencistas y los pastores mismos nos ayudan a decirle, mira, ellos tienen un podcast y en verdad han sido una bendición y nos sentimos respaldados por esto. ¿Qué consejo usted nos daría? Yo sé que no sé si usted entiende mucho lo del podcast, pero como un emprendimiento juntos en pareja, sirviéndole a Dios. Bueno, todos los medios que ocupemos para una palabra puede cambiar la vida de alguien. Un tema, cualquier cosa que ayude a una persona. Hay personas que están deprimidas, decepcionadas, etcétera. Y mirando esto, pues pueden ayudar. Todo lo que sea para ayudar a otros, eso está bien. Entonces les felicito como pareja, les animo a que sigan adelante, es un buen proyecto. Sabemos que estamos viendo en el tiempo de la tecnología. La gente inclusive no se siente enfrente, es poco ya, que la gente se siente en un televisor a ver algo, pero en su celular en las noches cuando ven algo y aparece algo que le habla acerca de la vida, de emprender, de lo que sea, la gente mira algo 5 o 10 segundos y le puede cambiar la vida y le felicito porque eso les va, pues alguien va a ser alcanzado, alguien va a ser tocado, alguien va a ser animado y creo que todas las cosas empiezan pequeñas para hacerse grandes. Nada, lo que es grande de un solo no funciona, siempre empieza de abajo. Entonces, sigan adelante, les animamos a que sigan, lo están haciendo bien. Había visto algunos clips de los que me ha mandado la pastora y muy bien, excelente, tiene la capacidad, el talento, la pasión, porque eso es, ¿no? Hay que haya pasión para lo que hacemos en cualquier área, si hay pasión va a funcionar. Así que pónganle pasión, pónganle ganas y Dios les va a bendecir y les felicitamos y les bendecimos y adelante. Amén. Como pareja. Amén. Busquen la voluntad de Dios como pareja para que en este emprendimiento y los demás que se presenten puedan ser de bendición a la audiencia o a los que van a ministrar. Porque si hacemos la voluntad de Dios, vamos a poder entonces cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Es la voluntad de Dios y nada más. Amén. Gracias. ¿Te quieres despedir, tu amor? Sí, claro. Dale gracias a los pastores. Gracias por esta oportunidad, por este hermoso tiempo. Ya 1 hora, el tiempo vuela, pero pues muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la primera, que No, sean la última. Entonces, pero muchas gracias por la oportunidad, por su tiempo, porque sé que pues esto requiere de tiempo también. Pues estamos muy felices de que nos pudieron acompañar este momento. Yo aprendo mucho, yo soy como más escuchar y capto. Somos buena pareja. Él les habla y yo callo. Pero no siempre. No, pero está bien. Entonces, pues vamos a despedirnos. Espero que este podcast les haya ayudado, ya sea en una palabra, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga.